¿Qué tal? Soy Jair Sebastián López Escobosa del cuarto Z de Física. Esta es la tarea de la unidad número 2. Este es el segundo ejercicio y se va a explicar cómo se resolvió. Bueno, el ejercicio nos dice que tenemos cuatro fuerzas que actúan sobre un perno A, que en el caso va a ser nuestro perno A. ¿Cómo se muestra en la figura? Determina la magnitud y dirección de la resultante de las fuerzas sobre el perno. Ok. Vamos a realizar nuestra tabla que se aprendió en clase, que va a ser nuestra tabla para distribuir todo. Tenemos lo que es la fuerza, magnitud, componentes en X y componentes en Y. Vamos a asignar que nuestra fuerza número 1 es una magnitud de 150, fuerza F1, magnitud de 150, F2 de 165 y así vamos a proseguir con las otras dos fuerzas. ¿Cómo se resolvió el componente en X de la fuerza 1? Ok, tenemos que vamos a distribuir nuestras fuerzas en los componentes de acuerdo a la gráfica, aquí de acuerdo a la figura, y tenemos que fuerza 1 de X va a ser esta, que aquí está nuestra fuerza, va a ser esta porque está en el eje X, y nuestra fuerza Y va a estar acá, que va a ser en el eje Y. Entonces tenemos que está en el lado negativo, por lo tanto va a ser F1 de X menos 150 de coseno porque el ángulo está en X de 20. De 20 porque tenemos 20 grados. Entonces va a ser menos 150 coseno de 20. Tenemos como resultado menos 140.95. Este sería nuestro componente en X de la fuerza, de la fuerza número 1. Y en el componente Y va a ser en el lado de seno. Entonces tenemos que F1 de Y es igual a 150 seno de 20. Este va a ser positivo, ¿por qué? Porque está en el lado positivo del plano cartesiano. Tenemos como resultado del 150 de seno de 20, 51.30. En el caso de la fuerza número 2, tenemos que en X está en 0, por lo tanto, componente de X de la fuerza número 2 va a ser 0. Y en el de componente de Y de nuestra segunda fuerza va a ser la de 165, que es nuestra magnitud. Entonces aquí tenemos 165. Así vamos a proseguir con lo que es las otras dos fuerzas. Vamos a resolver de la misma manera que de la primera fuerza. Va a ser coseno de... En la fuerza 3 va a ser coseno de 35 sobre va a ser fuerza del componente X, fuerza 3 del componente X sobre 300 newtons. 300, ¿por qué? Porque es nuestra fuerza aplicada en la fuerza número 3. Y tenemos como resultado 300 coseno de 35. 35 son 35 grados. Son de 245.74. Que en el caso del componente Y va a ser 300 sobre seno de 35, que tenemos como resultado 172.07. De la misma forma se va a resolver la fuerza número 4. Una vez realizadas las cuatro fuerzas que nos da el problema, vamos a sumar el resultado de los componentes en X y de los componentes en Y para así tener nuestro total de fuerzas en X y nuestro total de fuerzas en Y. Asimismo vamos a resolver lo que es la resultante, la magnitud de la resultante, que va a ser, de acuerdo a la fórmula, resultante es igual a raíz cuadrada de total de fuerzas de X al cuadrado más total de fuerzas de Y al cuadrado. Entonces vamos a poner estas dos al cuadrado, se van a sumar, que tenemos como resultado 22.135.48 por parte de X y 252.18 por parte de Y. Se van a sumar y se le hace que raíz cuadrada, por lo tanto nuestra magnitud resultante va a ser de 269.04. Y de acá para sacar nuestra dirección vamos a utilizar nuevamente lo que es el total de fuerzas y vamos a dividir de acuerdo a la fórmula. Vamos a usar la de tangente, que es coseno opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a usar lo que es tangente, va a ser total de fuerzas de Y sobre total de fuerzas de X, y el resultado, vamos a sacar la tangente del resultado, por lo tanto va a ser 224.17 sobre 148.78, que son los resultados de las total de fuerzas. Y en tangente a la tangente, pues va a ser tangente negativa, va a ser con tangente, va a ser de 56.42 nuestra dirección
de la fuerza. Y así se resolvió el ejercicio número 2. Gracias.